¿cómo andan? Voy a ir bajando esto antes de hacer lío, porque me conozco. Hoy, antes de empezar a compartir, quiero que hagamos un mini parate y recordemos un poco de qué venimos hablando con mi iglesia. Porque venimos hablando de que tenemos que estar preparados para su venida y que nuestras lámparas estén encendidas para ese día. Pero yo entiendo que a partir de esa visión es como que otras dos ramas, por así decirlo, que salen de eso, son cosas de las que Dios también nos está hablando y desafiando en este tiempo. Y una es un llamado a la madurez y la otra es un llamado a amar lo que Dios ama. Y esas dos cosas en sí están bastante relacionadas. Y, y tenemos que entender que, que si queremos que nuestras lámparas estén encendidas ese día, nuestro corazón tiene que estar ardiendo por lo que arde el corazón de Dios para estar velando cuando Él está despierto. Y al mismo tiempo tenemos que alcanzar madurez para tener sabiduría suficiente para entender los tiempos y permanecer en la conversación de lo que Dios quiere hablar. Y al mismo tiempo también poder ser sensibles a escuchar la voz del novio cuando Él nos venga a buscar. Entonces, en este sentido, ¿no?, de madurez, de amar lo que Dios ama y de preparaciones que quiero compartir hoy, lo que les voy a compartir. Y la última vez que compartía también hablaba de este desafío que yo sentía de parte de Dios de ser una casa de pan, de ser una iglesia que está tan arraigada en la palabra, que conoce tanto la palabra y por lo tanto el corazón de Dios, que no es engañada, pero al mismo tiempo sabe cómo responder a la necesidad de la gente. Porque la gente, la necesidad primera que tiene es la palabra. Y en relación a todo esto que repaso como introducción, es que Dios me llevó a una enseñanza de Jesús que tiene un poco que ver con todo esto que estoy hablando ahora. Con madurez, con amar lo que Dios ama, con esta idea de profundizar en la palabra y ser buenos administradores, como oraba Marce ahora también en la oración del pan de Dios y de todo lo que Él nos da, y de estar preparados para su venida. Y esta palabra a la que Dios me llevó está en Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51 dice: ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos se lo espere, y a la hora menos pensada lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. El escenario es que el señor le dice al siervo: vos encárgate de todo, que yo ya voy a volver. Y la realidad es que va a llegar el día en que el señor ese, que le encargó las cosas al siervo, va a volver. Pero en el mientras tanto, el siervo nos plantea acá que puede tomar dos actitudes distintas. La primera de estas actitudes es ser un buen administrador, como justo orábamos ahora, de todo lo que el Señor le encargó. Y la otra actitud es decir: ya voy a hacer lo que quiera, total, este no vuelve más. Y obviamente sabemos que tenemos que ser buenos administradores, que esa es la actitud que deberíamos tomar.
Pero me llama bastante la atención cómo es que describe al siervo que es buen administrador. Dice que es un siervo fiel y prudente. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de constancia, hablamos de compromiso, hablamos de lealtad, hablamos de esta idea de yo estoy comprometido tanto con el que me encargó la tarea, con la persona, y porque estoy comprometido con la persona que me encargó la tarea, también estoy comprometido con la tarea y voy a cumplir aquello que me encargó. Soy fiel y al mismo tiempo soy leal a la persona que me encargó la tarea. Es esta idea de no defraudar la confianza de aquel que nos depositó su confianza. Y todos sabemos que acá Dios pagó un precio por nosotros en esa cruz y nos envió a una misión, a extender su reino y a llevar su palabra. Y tenemos que ser fieles administradores de todo lo que Dios nos dio para con esa misión y esa tarea. ¿Por qué? Porque somos leales a Él, pero porque somos fieles hacia la tarea que Él nos encomendó. Y eso requiere compromiso. Y eso requiere al mismo tiempo la otra característica que decía acá Jesús enseñaba de este siervo. Era un siervo fiel y era un siervo prudente. La prudencia es saber los límites y al mismo tiempo entender y actuar acorde a lo que entiendo. Es esta idea de meditar, de estar atento y al mismo tiempo estar despierto, ¿no? Esto que hablamos muchas veces de no contaminarnos. El siervo, en el ejemplo que no es prudente, vemos que dice que se va y se emborracha. ¿Pero por qué hace eso? Porque entiende algo que está mal. ¿Qué es lo que entiende? Entiende, mi Señor no va a volver, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y ese entendimiento, y a lo que Dios me mostraba, y esto es lo que voy a estar repitiendo muchas veces, es que una revelación correcta nos tiene que posicionar correctamente delante de Dios y delante de la gente. Y al mismo tiempo direccionar a lo que Dios quiere que hagamos. Revelación correcta, posición correcta, dirección correcta. En este caso, la revelación correcta es: mi Señor va a volver y tengo que ser un fiel administrador. Y por lo tanto soy un fiel administrador. Porque en mi prudencia y en mi entendimiento yo reacciono y actúo acorde a ese entendimiento. El otro día estaba cursando una materia de Derecho. Y siempre hablo de materias de trato y nunca hablo de materias de Derecho, pero esta vuelta en una materia de Derecho estábamos debatiendo como la idea de dolo. Como del dolo es esta idea de la voluntad de querer hacer algo, de querer actuar sabiendo que lo que estoy haciendo está mal y en contra de la otra persona, ¿no? Pero lo que hablábamos que me resultó muy interesante y es lo traspasable a este ejemplo es que a veces el dolo lo asociamos como que la malicia o eso tiene que ser algo previo, premeditado, que yo lo vengo pensando de hacer algo malo. Y no, o sea, lo que decía el profesor es un segundo, que se te actualiza tu conocimiento, lo que vos entendés, y vos en base a ese conocimiento actualizado, o en este caso, esa revelación, vos tomás una decisión voluntaria, constantemente. Tomamos decisiones voluntarias en base a nuestro conocimiento que se va actualizando constantemente. Entonces, si recibimos una revelación, cuidado con lo que digo ahora, no una revelación nueva, pero un entendimiento nuevo de la revelación que Dios está trayendo, entonces nuestro actuar tiene que actualizarse también en base a eso. Decisiones conforme a lo que entiendo que Dios quiere. Y si lo que entiendo que Dios quiere es que yo tengo que estar preparados para su venida, porque Él va a volver, entonces tengo que actuar acorde a esa revelación. Y todas mis decisiones tienen que ser voluntarias y deliberadas en pos de hacer lo que a Él le agrada. Entonces,
Dios me traía este pasaje porque está como esta idea muy clara que la vamos a ver repetida en muchos lugares. Es esta idea de hay un evento futuro, en este caso que va a volver el Señor que le encomendó la tarea, y ese evento futuro nos lleva a tomar decisiones hoy. Constantemente, vamos al ejemplo de las vírgenes, que lo dice un poco más, par de versículos más adelante, y traigo este ejemplo a la mente porque es un ejemplo que vemos bastante. También, el Señor va a volver, ¿cuál es la respuesta que tienen que tener las vírgenes? Guardar y preparar aceite. Pero están las dos posibilidades, la prudencia y la imprudencia. Y nosotros de vuelta tenemos un llamado a la prudencia. Pero ese llamado a la prudencia se da porque hay algo cierto, algo real, y algo que me venía esta palabra, que es inevitable, que sí o sí va a pasar. Que a veces... Opa, no, se me fue. Y a veces es como que nos ponemos a pensar cuándo va a pasar todo. Y lo que Dios me traía es, al ser esto algo cierto, algo real, algo inevitable, la pregunta deja de ser ¿cuándo? Y pasa a ser ¿cómo me encuentro yo? Porque ahí está la clave de la cuestión, en cómo yo me preparo para lo que evidentemente va a pasar, más temprano que tarde, pero va a pasar. Y esto se puede aplicar a cualquier cosa. Tengo un examen, ya la fecha de examen la tengo. Entonces, eso va a pasar sí o sí. Pero tengo dos actitudes que puedo tomar yo. ¿Estudio o no estudio? Dependiendo, ¿qué pasa? Si yo digo, no lo va a tomar ese día, ¿qué va a pasar? No va a estudiar. Pero si es algo cierto, algo certero, tengo que estar preparado siempre. Entonces, la fe se activa, es la certeza de lo que se espera. Si tenemos una certeza de que lo que esperamos va a terminar ocurriendo, entonces tenemos que empezar a caminar en fe hoy, en todas las decisiones, acorde a la revelación que ya tengo. Porque a veces de vuelta esperamos nueva revelación y vamos siempre atrás de lo nuevo. Pero si Dios me marcó, quiero que hagas esto, tengo que empezar a activar mi fe en ese sentido. Y muchas veces esperamos y nos desanimamos de camino o dejamos como de esperar lo que estábamos esperando. Y Jesús pone este ejemplo de la viuda que dice que va delante del juez injusto y todos los días le pedía que le haga justicia. Y lo que Dios me mostraba es, esa mujer tenía una revelación correcta de quién era Dios, o tenía una actitud equiparable a tener una revelación correcta de quién era Dios. ¿Por qué? Porque sabía que ese juez injusto tarde o temprano le iba a hacer justicia, esperaba algo certero, pero aceleró el proceso. Y nuestra actitud tiene que ser algo así. Jesús trae este ejemplo para decir lo que sigue, Lucas 18, 7 y 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche a Él? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta idea, ¿no? Él va a hacer justicia. Sabemos que Él va a hacer justicia. La pregunta no es cuándo va a hacer justicia. Dice, Él no se va a demorar. La pregunta de vuelta es, ¿cómo va a encontrar a los que están acá? Si los va a encontrar esperando que Él haga justicia o nos va a encontrar en cualquiera. Pero una revelación correcta es, Señor, hace justicia. Señor, yo quiero extender tu reino. Quiero ser un agente de esa justicia.
Y ante esta idea de algo inevitable, pero algo inevitable que requiere una respuesta actual nuestra, es que Dios me llevó a dos ideas que capaz que las vemos opuestas, pero no son tan opuestas como vamos a ir viendo hoy. Que estas ideas son el fuego y la lluvia. Dice que, vamos a ver que va a llegar un momento en el que Dios va a mandar la lluvia, y dice, y ahora vamos a leer primero esto, que va a llegar un momento en el que todas las obras que hicimos van a pasar por el fuego. Y esto lo dice Pablo en 1 Corintios 3. Vamos a ir leyendo de a poco, así nos vamos deteniendo. Pero desde el primer versículo dice, veamos cómo empieza esta carta a Pablo, porque tiene que ver con todo lo que venimos hablando y les decía al principio, ¿no? De las ideas de madurez y entendimiento. ¿Por qué? Porque la madurez eleva la conversación y permite que podamos estar charlando temas más profundos y que nuestra revelación aumente más en ese sentido. Dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Que según lo que el Señor asignó a cada uno, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque Dios es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes están actuando muy maduramente, pero yo quiero hacerles entender esto, que todos nosotros, no solo Apolo ni yo, diría Pablo, somos importantes, sino que Dios quiere que todos nosotros seamos colaboradores de Él y de su reino y de su plan. Y en ese ser colaboradores de Él, de su reino y de su plan, quiere que todos nos involucremos y que todos administremos lo que Dios nos dio sin esa comparación o sin estar pendiente de lo que está haciendo el otro. Pero me resulta muy interesante también que habla de crecimiento y habla y dice esto, ¿no? Dice, yo sembré, yo ya hice mi parte con ustedes. Y sigue haciendo otras cosas, Pablo, pero con los corintios ya hizo su parte. Apolos también dice, pero Dios, y mientras esos verbos estaban en pasado, leía, porque yo no me había dado cuenta, pero leía esto, dice que los demás verbos, de cuando habla de Dios, dice, hablan en continuo o en imperfecto, dando a entender esta idea de continuidad, que es Dios continúa haciendo crecer la obra. Entonces, entender esto, ¿no? Cuando todos entendemos esto y asumimos nuestro rol de ser buenos administradores, vamos a dejar todo preparado para que Dios continúe haciendo crecer. Igual Dios puede hacer crecer de la nada, porque sabemos que el que empezó la buena obra la va a terminar y tenemos esa esperanza. Pero es esta idea, ¿no? De cuando entendemos y nos alineamos a su plan, preparamos el terreno para que Él haga lo que quiere hacer. Y dice, cada uno va a ser recompensado según su obra. Decía, si el buen administrador era fiel, dice que lo iba a poner sobre toda la casa. Leíamos antes. Esta idea, ¿no? De sí, hay recompensa, y es algo que a veces no hablamos tanto, pero hay recompensa para todo lo que hacemos para Dios. Pero después de poner todo este ejemplo y decir,
somos el campo de cultivo de Dios, dice, sepa Pablo el otro ejemplo y habla de somos el edificio de Dios, hablando de la iglesia. Y dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Ser responsables y comprometernos con la obra que Dios nos encomendó implica estar conscientes que todo lo hacemos para Él y que Él tiene que estar presente, por lo tanto, en todo lo que hacemos. Y una de las cosas que Pablo rescata es, yo puse el fundamento porque yo les prediqué a Cristo y a este crucificado. Pero no podemos perder eso de vista y no podemos perder tampoco la centralidad de la palabra. Pero tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir buscando materiales buenos para construir. Y acá es cuando... ¿Y por qué? ¿Pero por qué tenemos que hacer esto? Porque hay algo inevitable que dice, en el día del juicio, todas las obras van a pasar por el fuego. Entonces, el evento futuro, que es cierto, me tiene que preparar a mí hoy y decir, tengo que decidir y yo hoy voy a decidir. ¿Soy prudente o soy insensato? ¿Busco los buenos materiales o lo atamos con alambre? Y en esto es que Dios me hacía algunas preguntas que quiero compartir. ¿Qué reino estamos construyendo? ¿El suyo o el personal mío? Haciendo las cosas que Dios quiere solo cuando se alinean en cierto sentido con lo que yo quiero hacer. Ay, me tocó predicar, qué bueno, sí. Pero si me mandan a hacer otra cosa. Entender esto, ¿no? Es construir el reino. Que va más allá de lo que yo quiero. Es estar conscientes de que dimos lo mejor en lo que Dios nos encomendó. Que estamos actuando con la debida diligencia, por así decirlo. Es permanecer en la intimidad y estar con algo fresco de Dios. Muchas veces hablamos de esto, pero no sirve el maná de ayer. Que sí, hay verdades de la palabra que Dios las sigue trayendo, pero necesito que sea una revelación personal que yo creo y no lo que me dijo el otro solamente. Puede servir para inspirarme un poco lo que le dijo Dios al otro, pero yo tengo que conocer a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que ser ese templo del Espíritu en el cual fluye el agua de vida. Entonces necesitamos desarrollar eso y estar constantemente conectados a la fuente que es Él. Mis motivaciones también, en cada cosa que construyo, en cada paso que doy, porque toda mi vida está ligada al reino, aunque a veces la querramos compartimentar. Mis motivaciones son las correctas. Nada hagan por contienda o por vanagloria, más bien piensen de los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Mis motivaciones son las correctas o no? O, de vuelta, pienso primero en mí. O busco mostrar algo que capaz que no es. ¿Somos sensibles a lo que Dios nos está pidiendo o necesitamos que Él nos diga, hace esto 5 veces? Para en la quinta ver, capaz que es la vencida. ¿Y cuántas veces simplemente terminamos apagando el obrar del Espíritu
por desconectarnos y decir después, o decir prefiero esto u otro. Vamos a ver esto, ¿no? De lo que tenemos que construir tiene que ser algo sólido. ¿Por qué? Porque todo va a pasar por el fuego, es lo que dice acá. Y una última cosa que Dios me mostraba en esto de cómo estamos construyendo es a cuántas personas, dice, hay un proverbio, creo, ahora este sí no lo había buscado, pero es que dice, todo el que quiere construir algo primero va a medir los costos. Un proverbio, un salmo debería ser. Entonces lo que Dios me decía es, ¿cuántas cosas hacemos y a cuántas personas terminamos haciendo tropezar porque tomamos decisiones a las apuradas y no medimos los costos ni las consecuencias de lo que hacemos? Y Dios dice, todo lo que construyas a las apuradas, todo lo que construyas sin mi dirección, cuando pase por el fuego, se va a terminar cayendo. Entonces, es como este mensaje de, Señor, convertirnos en esos siervos prudentes que sabemos administrar porque conocemos y tenemos la revelación correcta de quién vos sos. Y danos esa sobriedad para medir los costos bien. Y no para dar limitando tu espíritu, pero dando pasos certeros. No se engañen, Gálatas 6, del 7 al 10. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Acá, ¿con qué es la otra cosa que nos había comparado Pablo? Con un edificio que tenemos que construir, pero también con un campo de cosecha. Y dice, ese campo de cosecha, yo al menos lo entiendo a dos niveles. Nuestros corazones, pero al mismo tiempo la iglesia, porque lo comparaba también con un edificio, ¿no? La iglesia es preparar nuestros corazones y preparar a la iglesia cuando hablamos de campo de cosecha. Pero prepararlos ¿para qué? En primer lugar, acá dice, para ser sensibles al Espíritu, porque tenemos que cosechar el fruto del Espíritu, dice. Y no cosechar la carne. De vuelta, siempre, a lo que voy es, siempre tenemos estas dos posibilidades. O cosechamos lo que Dios quiere, o cosechamos lo que la carne quiere. Pero lo que dice es, cuando cosechamos lo que Dios quiere, va a haber recompensa. Cuando cosechamos lo que la carne quiere, vamos a obtener la consecuencia lógica de la carne. Porque la carne, tarde o temprano, va a terminar dando lugar al pecado. Porque la carne es débil. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, la consecuencia de cosechar la carne, de cultivar la carne, va a ser la muerte. En cambio, por eso es que dice, la consecuencia de cultivar al Espíritu es vida eterna y vida abundante. Entonces dice, no se den por vencidos, manténganse en esta actitud de sobriedad cosechando lo que hay que cosechar, que es el Espíritu. Entonces, decía, cosechar el Espíritu en nuestros corazones, pero de vuelta, si el campo de cultivo es la iglesia, tenemos que al mismo tiempo ser buenos amigos del novio y preparar a la novia para su venida. Y con toda esta idea del campo y todo, venía diciendo, ¿no? Hay dos cosas inevitables. Una es el fuego y la otra es la lluvia. Mateo 5:45 va a decir, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e impíos. La lluvia, de vuelta, es inevitable, va a terminar pasando. Y lluvia en este sentido es con una connotación, digamos, más que nada positiva. Después de Noé dijo, no voy a destruir más el mundo por lluvia. Así que lluvia asociémoslo a esta idea de
bendición. ¿Para qué sirve la lluvia? A ver, dice, ahora vamos a ver, pero hay dos lluvias, ¿no? Dice que está la lluvia temprana que prepara el terreno y la lluvia tardía que hace que lo que está en la tierra crezca. Entonces, lo que está en la tierra va a crecer. ¿Qué es lo que va a terminar creciendo? Lo que está en la tierra, lo que yo estoy poniendo en la tierra. Si yo pongo espíritu, va a terminar creciendo el fruto del espíritu. Si yo pongo la carne, de vuelta, con la lluvia de Dios, va a terminar creciendo la carne. Un ejemplo muy sencillo de esto. Si alguno oye hoy mi voz, no endurezca su corazón. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es el activar del espíritu. También. Porque dice, en Ageo va a decir, cuando escuchamos su voz, el pueblo se puso a laburar. Cuando el Espíritu Santo, y se empezó a mover el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Cuando llueva, que va a llover sobre todos porque Dios va a hablar y Dios se sigue moviendo día a día y Dios sigue derramando su gracia y sus bendiciones, siempre vamos a tener dos posibilidades. O seguimos creciendo en madurez, o lo malo, la carne, que la carne da lugar al pecado y eso que decía, va a terminar llevándome a mí a endurecer mi corazón. Entonces, la lluvia esa que es inevitable, que cae, y dice acá, sobre justos e injustos, a algunos los va a llevar a la madurez y a otros los va a llevar a un endurecimiento. Por eso es que dice, en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a terminar apagando. ¿Por qué? Porque es la consecuencia lógica del mover de Dios. Cuando nos conectamos a lo que Él está haciendo, todo es para bendición. Cuando nos desconectamos de eso y nos empezamos a alejar, son pequeños pasos de muerte, pero una consecuencia natural. De vuelta, no es Dios siendo malo. Y esta idea de la lluvia, Dios me llevó a dos pasajes puntuales que hay en el libro de Oseas, que primero, voy a leer el segundo en orden, pero primero, por una cuestión de que es más fácil de explicarlo así, lo que quiero compartir con ustedes, pero... Así que primero vamos a leer el versículo 10-12 de Oseas. Ya lo hemos leído algunas veces, pero dice, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor inagotable y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Primer paso, siembren para ustedes justicia. ¿Qué es la justicia? Yo siempre la veo de dos formas la justicia. Es adherirse al estándar de Dios, diciendo, tus criterios son mejores. Y el segundo punto es colocarnos en la posición correcta delante de Dios. Habíamos dicho, revelación nos lleva a la posición y la posición sumada a la revelación nos coloca en la dirección en que tenemos que ir. Arrancábamos diciendo. La justicia es, me voy a colocar en la posición que tengo que estar. ¿Por qué? Porque entiendo mi identidad en Dios, que soy hijo, que soy amado, pero que soy colaborador de su plan. Constructor del reino y llamado a ser un buen administrador, porque todos vamos a dar cuentas, dice. Entonces dice, siembren para ustedes justicia, es alinearnos a lo que Dios quiere hacer, su plan. ¿Y cómo sembramos justicia? ¿Cómo sembramos justicia? Oración por el plan de Dios, interesándonos y alineando nuestro corazón al suyo, y por eso es que tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y al mismo tiempo, esto lo hablábamos con los chicos en el grupo, que a veces es simplemente, decía Fabro, que nos cuesta menos hacer lo que Dios nos pide que dejar las cosas que Dios nos pide que dejemos.
Es como que hacer, sí, vamos, vamos, vamos. Pero para renunciar y entregarle algo a Dios que sabemos que nos está alejando de Él, eso nos cuesta un poco más. Pero es otra forma de sembrar justicia. Para sembrar justicia tengo que sacar lo otro, que no va. Entonces, es preparar nuestro corazón para entender todo lo que Dios quiere para mí y a través de mí. Para después hacer también. Porque hacer es otra forma de sembrar. Pero bueno, renunciar es a las cosas que Dios nos pide, ¿eh? También es otra forma de ir sembrando justicia. Y dice, siembren justicia, colóquense en la posición correcta con Dios y entonces cosecharán o cosechen el fruto del amor inagotable. Vamos a sentir el amor de Dios y vamos a poder experimentarlo plenamente cuando estamos en la relación correcta con Él. Y habíamos hablado la otra vez que experimentar y ver hace que nuestros sentidos se abran y que podamos seguir experimentando y seguir creciendo en madurez. Vengan y comprueben y quédense en la mesa después. Entonces esto de sembrar justicia nos lleva a experimentar y entrar en una conversación de la que después no queremos salir. Pero para poder cosechar, primero hay que sembrar. Y después dice, abran surcos en terrenos no labrados. Otros van a decir, preparen el barbecho, que es como una técnica de cultivo donde no me quiero meter hoy en eso. Pero preparen la tierra de sus corazones y de la iglesia de vuelta. ¿Cómo mi corazón? ¿Cómo? Lo hago sacando raíces de amargura. ¿Cómo preparo el terreno a nivel iglesia? Sacando raíces de amargura también. ¿Por qué? Porque la raíz de la amargura hace que llegue a la falta de perdón. Y dice que es tan peligrosa que hace que otros terminen tropezando. Preparemos nuestros corazones y entendamos esto, ¿no? Es tiempo de buscar al Señor, dice, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Y la lluvia va a seguir haciendo que lo que tenga que crecer crezca. Y que lo otro también crezca. Pero va a hacer que lo que tenga que crecer crezca. Y esta idea de lluvia y de crecimiento y de madurez me llevó a una frase que usa mucho en economía que dice, cuando la marea sube, suben todos los barcos. Algo así dice esta frase. No es porque comparto técnicamente, no me quiero meter en economía, es lo que quiero decir. Pero cuando Dios está obrando y uno crece en madurez, va a levantar a otros y nos vamos impulsando y nos vamos edificando unos a otros en amor, diría Efesios. Y vamos impartiéndole al otro lo que yo tengo, porque es lo que Dios me viene hablando a mí. Y Pepo siempre dice que su grupo de crecimiento es el mejor. ¿Dice eso? Y yo estas últimas semanas voy a decir, mi grupo de crecimiento es el mejor, porque verdaderamente siento como que con los chicos estamos cambiando la conversación y elevando un poco los estándares. Y están compartiendo los demás chicos y yo el otro día ya saqué el cuaderno y me puse a anotar. Que hacía rato que no lo hacía. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando Dios empieza a derramar su lluvia, hace que todo lo que está sembrado crezca. Y cuando eso crece, entonces todos vamos siendo edificados y Cristo va siendo formado en todos nosotros. Entender esto, ¿no? La bendición de Dios hace que lo que está en la tierra crezca y madure. Oseas 6:3 va a decir, conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Evento futuro, que exige una respuesta presente. Esforcémonos por conocer al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a venir
como la lluvia primera que prepara la tierra y como la lluvia segunda que hace que todo crezca. Entonces, tiene que haber algo sembrado. Y el buen administrador se va a asegurar de que haya algo sembrado. Porque vamos a dar cuenta de todo lo que construimos y de todo lo que sembramos. Y tenemos que entender esto, ¿no? Que no importa si somos Apolo, si somos Pablo, si somos cualquiera, si somos el mejor o el peor, tenemos que entender la temporada y entender nuestro rol en el plan de Dios. Y ese rol es sembrar y construir y buscar lo que Dios tiene para vos hoy. Y esta idea de siembren justicia que hablábamos, ¿no? Si yo digo Mateo 6:33, ¿qué me lo dice de memoria? Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Buscar, ¿implica encontrar? No, no necesariamente. Lo que está diciendo es, tengan una actitud de búsqueda. Busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen estar alineados a Él y su plan, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pongan las prioridades en orden. Y siempre que hablo de prioridades en orden, se me viene como que muchos tenemos como una idea de una pirámide, ¿no? Y es, bueno, trabajo, familia, Dios. O estudio, trabajo, familia, Dios. O el orden que yo le pongo, ¿no? Y es como que tenemos esa estructura mental de la pirámide. Y a mí no me gusta la pirámide esa. ¿Por qué? Porque es como que compartimentamos las cosas. En cambio, buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el reino de Dios en todo. Buscar el reino de Dios en mi trabajo, buscar el reino de Dios en mi familia, buscar el reino de Dios en mi servicio, buscar el reino de Dios en todo. Porque cuando busco la justicia del reino de Dios en todo, la realidad del reino de Dios empieza a derramarse y a impregnar todas las áreas de mi vida. Pero tenemos que romper esa pirámide o esa compartimentalización de nuestro cerebro. O capaz que soy yo el único que tiene tan compartimentado esa idea, pero es romper. ¿Por qué? Porque el siervo fiel y prudente es un siervo íntegro, que no tiene doblez y no tiene compartimientos. Y a ese siervo Dios le dice, no desprecies los pequeños comienzos, porque no sabes lo que estás haciendo con la semilla que plantaste hoy. No sabes si esa semilla va a dar fruto. No, va a dar fruto, va a dar, pero capaz que vos no lo ves. Pero eso no quiere decir que hiciste mal tu trabajo. Y lo que Dios está diciendo es, apreciemos los primeros comienzos y de vuelta, y apreciemos lo que Dios nos confió. Porque lo que Dios nos confió es lo que sabe que podemos dar. Al que le dio un talento dice que lo escondió. Y a ese le dijo, llévenlo. Pero antes dice, lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque lo que tenía, ¿qué hizo? Lo dejó en la carne. Cuando sembramos y cosechamos la carne, se da eso. Lo que tiene le será quitado. Porque eso cuando pase por el fuego no va a permanecer. En cambio, lo que se construye en el espíritu sí va a permanecer. En este mismo sentido, ¿no? Todo lo demás viene por añadidura. Las bendiciones, dice Deuteronomio, las bendiciones los alcanzarán. ¿Por qué? ¿A quiénes alcanzarán? Deuteronomio 28, cuando enlista las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Al que escucha la voz de Dios y no endurece su corazón porque es buena tierra, cuando viene la lluvia, las bendiciones lo alcanzan. Porque lo que se sembró ahí termina dando fruto. Entonces, es esto, ¿no? Todo se ordena porque la lluvia cae sobre justos e injustos, pero al justo lo que sembró termina creciendo si es justicia. Y se busca en el reino de Dios y su justicia. El reino trae gozo, paz y poder también aparejados en ello. En el Espíritu, va a decir Pablo.
Entonces, de vuelta, es entender esto. Revelación. Yo entiendo que va a llegar el día. Esos inevitables de Dios que les compartía hoy. Y eso tiene que hacer que tome una actitud correcta, pero que me ponga en la posición correcta delante de Dios. Y esa posición correcta de entender que soy un colaborador de su plan y un hijo amado, al mismo tiempo me coloca, como decía, en la dirección correcta, y es buscar extender mi reino y su justicia, y todo lo demás se va a ordenar atrás. Porque mi justicia va a impregnar todas las áreas de tu vida, porque mi justicia es el único fruto que no falla. Y para ir cerrando, en realidad creo que yo en sí no voy a decir nada nuevo, pero me gusta en Apocalipsis 22, del 10 al 14, que hace un repaso, pero si quieren ya vayan subiendo los músicos, porque es como que repasa estas ideas que les quería compartir ahora, ¿no? Porque dice que después de que Dios le mostró toda la revelación, dice que se le presenta un ángel a Juan y le dice: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro. Está diciendo, conozcan Apocalipsis, lean este libro, les está diciendo al pueblo. A Juan primeramente, pero para que le diga al pueblo. Y Apocalipsis es la revelación de Cristo, ver a Cristo sin velo. Conozcan a Dios, decía Oseas. Acérquense, porque cuando Él mande la lluvia, los que lo conocieron van a sembrar lo que tenían que haber sembrado. Entonces, conozcan esta revelación y estudien estas palabras, es lo que está diciendo acá. Él le está diciendo el ángel a Juan. Y dice: conozcan estas palabras, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El inevitable va a llegar. El día del juicio va a llegar, el día de su venida va a llegar, el día de las bodas va a llegar, el día de las lluvias y del despertar y del mover del espíritu sin precedentes va a llegar, todo eso va a llegar. Y dice, que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. ¿Qué es lo que está diciendo? Depende de la posición que asumas, es lo que vas a terminar sembrando. Y vos podés seguir sembrando injusticia, mal, y eso es lo que va a terminar creciendo en tu corazón y va a traer endurecimiento. O vos podés sembrar justicia y seguir santificándote. Son las dos posiciones, el siervo obediente y el siervo que se va de parranda. Y de vuelta dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Una y otra vez estamos esta idea de la recompensa que como que también la tenemos olvidada en cierto sentido, pero entender que lo que construimos para Dios no es en vano y que todo da fruto, al mismo tiempo nos tiene que seguir motivando. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Dichosos, gozosos, alégrense, porque el que siembra justicia encuentra vida. Y decía, y habíamos arrancado también leyendo esta idea. Dichoso el siervo prudente que cuando llega de vuelta el Señor es hallado que hizo bien las cosas, porque lo va a poner sobre muchos otros. Entonces es esta idea, ¿no? Hay bendición, hay alegría, hay gozo cuando sembramos lo que Dios quiere que sembremos y cuando asumimos una posición correcta delante de Él y nos direccionamos hacia lo que Él quiere. Sobre los cielos, preparamos el camino en la tierra.
de manto y con justicia desde el cielo. Los santos se levantarán. Un gran anuncio se escucha en la tierra. El rey ya viene a gobernar. Con voz de mando y con trompeta desde el cielo, los santos se levantarán. Un anuncio se escucha en la tierra. El rey ya viene a gobernar. Viene a gobernar. Sabemos que viene ese día en que vos vas a venir a gobernar, pero por eso mismo tenemos que posicionarnos hoy en nuestro rol en ese plan y como cantamos, preparar camino para vos. Preparar camino para vos es preparar la tierra de tu iglesia, preparar la tierra de nuestros corazones para seguir estando en la conversación y creando y construyendo lo que vos querés construir en medio de nuestro Espíritu Santo. Señor, yo ahora te doy gracias por este día, te doy gracias, papá, por la vida de todos los que estamos acá. Te damos gracias, papá, porque a cada uno de nosotros vos nos confiaste dones, nos confiaste talento, nos confiaste responsabilidades, nos confiaste un montón de cosas, Señor. Y yo te pido, Señor, que vos trabajes en nuestros corazones para que cuando llegue ese día, Señor, nos encuentres como el siervo prudente. Nos encuentres con un entendimiento claro de lo que vos querés hacer. Nos encuentres como buenos administradores. Viene a gobernar. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana, y su rostro resplandece como el sol. Sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana, y su rostro resplandece como el sol. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey juez. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey juez. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey juez. Levántate, fuerte y valiente. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Y al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Y al que cabalga sobre los cielos, sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana, y su rostro resplandece como el sol. Sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana, y su rostro resplandece como el sol. Levántate, 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 Señor.
leíamos recién, tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. El esposo, el rey, el juez que va a venir a reinar con su iglesia, Él va a manifestarse y en ese día dice que Él va a traer su galardón consigo. Y en ese día va a encontrar en su iglesia, va a encontrar una iglesia preparada, una iglesia que se levanta con voz de mando y con trompeta dando un mensaje claro, porque supo entresacar lo precioso de lo vil, y el Espíritu la preparó y la levantó como una novia blanca y resplandeciente para Él. Y ese mismo Espíritu que prepara los corazones es el que al que nos unimos y decimos: ven, Señor Jesús. Nos unimos y decimos: ven, porque sabemos que ese día va a llegar y sabemos que ese día vos vas a hacer justicia. Entonces, de vuelta, cuando se haga la pregunta de si va a haber fe en la tierra, vamos a decir que sí, porque hay una generación que se alineó a tu corazón. Te damos gracias, Jesús, una vez más por todo lo que estás haciendo, y te damos gracias, papá, porque estamos viendo tiempos en los que tu lluvia está haciendo que crezca lo que se sembró hace mucho tiempo, y se está haciendo que todos lleguemos a la madurez, está haciendo que todos lleguemos al conocimiento de tu persona. Te damos gracias, papá, porque es tu Espíritu Santo el que está haciendo que haya unidad en el medio de tu cuerpo. Te damos gracias, papá, porque sabemos que el que está construyendo la casa, el verdadero arquitecto, el arquitecto de arquitectos, es el que va a completar completamente toda obra. Te damos gracias una vez más, Jesús, en tu nombre. Amén, amén y amén. Su rostro resplandece como el sol, sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana, y su rostro resplandece como el sol. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo, rey y juez, levántate, levántate, esposo, rey y juez, levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo, rey y juez, levántate, fuerte y valiente. Ahora sí, Ahora sí nos vemos, iglesia, el sábado en Malavia 252, así 19 horas, para celebrar con todo el distrito de Pentecostés, y después el domingo acá a las 11 de la mañana también.